El bebé del millonario le quita la peluca a la empleada de limpieza. Lo que pasó después dejó a todos en shock. ¡Dios mío!, gritó Nicolás Fernández al abrir la puerta de la habitación de su hijo. La escena que vio lo dejó completamente paralizado. Su pequeño Miguel, de tan solo 3 meses, estaba en brazos de la empleada de limpieza, Carmen López, sonriendo por primera vez desde que nació. Pero no fue solo eso lo que lo sorprendió. El bebé tenía sus manitas enredadas en una peluca rubia que acababa de arrancar de la cabeza de Carmen. Ella estaba allí con el cuero cabelludo completamente calvo, los ojos abiertos de puro susto, intentando cubrirse la cabeza con las manos libres. «Señor Nicolás, ¿puedo explicarlo?», balbuceó Carmen, con lágrimas asomándose en sus ojos. Pero antes de que pudiera decir más, ocurrió algo extraordinario. Miguel soltó una carcajada alta y cristalina, un sonido que nunca había salido de ese niño desde su nacimiento. El pequeño jugaba con el cuero cabelludo liso de Carmen, pasando sus manitas por la piel como si fuera lo más natural del mundo. Carmen, al ver la reacción del bebé, secó sus lágrimas y susurró con voz dulce: «Ahora somos iguales, Miguel, sin pelo, pero con mucho amor en el corazón». Nicolás se quedó sin aliento. Su hijo, que no había dejado de llorar desde que nació, que rechazaba el pecho de todas las niñeras, que nunca dormía bien, estaba allí sonriendo, riendo, jugando. «¿Cómo? ¿Cómo lograste que dejara de llorar?», preguntó Nicolás con la voz quebrada. Carmen lo miró con una mezcla de vergüenza y determinación. «Creo que él reconoce a alguien que ha sufrido mucho, que sabe lo que es tener que ser fuerte cuando todo parece perdido». Un warm, engaging y conversacional tono. Miguel seguía riendo, ahora intentando ponerse la peluca en su propia cabecita. La escena era a la vez graciosa y conmovedora. Nicolás se acercó lentamente. En los 5 meses desde que su esposa, Clara, murió en el parto, era la primera vez que veía a su hijo verdaderamente feliz. Carmen llevaba solo 2 semanas trabajando en la casa, pero parecía haber logrado lo imposible. «¿Por qué usas peluca?», preguntó Nicolás, ahora con un tono más suave. Carmen dudó, mirando a Miguel, que seguía jugando con sus deditos en su cuero cabelludo. «Es una larga historia, señor Nicolás, una que preferiría guardar para mí». En ese momento se oyeron pasos apresurados por el pasillo. La niñera Beatriz Gómez apareció en la puerta jadeando. Ella cuidaba de Miguel desde su nacimiento y estaba visiblemente preocupada por el silencio inusual. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena. Carmen sin peluca, Nicolás paralizado como una estatua y Miguel sonriendo. Pero lo que más llamó la atención fue la expresión en el rostro de Beatriz cuando miró a Nicolás, una mezcla de celos y posesividad que él no notó, pero que Carmen percibió claramente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Beatriz, intentando sonar profesional, aunque su voz salió más dura de lo que pretendía. «Puedo explicarlo», dijo Carmen, intentando levantarse con Miguel aún en brazos. «No te quedes ahí», interrumpió Nicolás. «Quiero entender qué está pasando». Carmen respiró hondo y comenzó. «Hace 1 año me diagnosticaron cáncer. Leucemia, cáncer en la sangre». Beatriz dio un paso atrás instintivamente. Nicolás frunció el ceño. «Los médicos me dijeron que necesitaba quimioterapia». 6 meses de tratamiento intenso, la voz de Carmen se volvió más baja. «Fue el periodo más difícil de mi vida». Un buen, engallante y conversacional tono, como un friendly podcast host, claro y inspirador con natural entonación. Miguel balbuceaba en su regazo, ajeno a la conversación, jugando con lo que quedaba de la peluca. «Perdí todo el cabello en las primeras semanas. Perdí mucho peso. Hubo días en que pensé que no lo soportaría». Nicolás la observaba con total atención. Beatriz permanecía en silencio en la puerta, pero sus puños estaban apretados. «Mi madre, doña Antonia, estuvo a mi lado todo el tiempo. Ella me daba fuerzas cuando quería rendirme». Carmen sonrió al recordarlo. Siempre decía: «Hija, eres más fuerte de lo que crees».
¿Y funcionó?, preguntó Nicolás. Funcionó. Hace 6 meses me dieron el alta médica completa. Estoy curada. Los médicos dicen que las probabilidades de que el cáncer regrese son muy bajas. Miguel comenzó a dormirse en sus brazos, arrullado por su voz suave. ¿Por qué no contaste esto cuando empezaste a trabajar aquí?, preguntó Nicolás. Carmen esbozó una sonrisa amarga. ¿Quién contrataría a una ex paciente de cáncer para trabajar cerca de un bebé? La gente tiene miedo, aunque sepan que no es contagioso. Hay prejuicios. Entonces mentiste en la entrevista, dijo Beatriz, hablando por primera vez, con un tono cortante. No mentí sobre nada importante, se defendió Carmen. No mentí sobre mi capacidad para trabajar, mi experiencia ni mi dedicación. Nicolás sacudió la cabeza lentamente. ¿Y por qué lo cuentas ahora? Carmen miró a Miguel, que dormía plácidamente por primera vez en semanas. Porque este pequeño ángel me mostró que, a veces, la verdad sale a la luz aunque no queramos. Y porque, dudó un momento, cuidar de él estas 2 semanas ha sido lo mejor que me ha pasado después de la enfermedad. ¿Cómo que cuidar?, preguntó a Nicolás confundido. Cuando limpio su habitación y está llorando, le canto bajito, las mismas canciones que mi madre me cantaba en el hospital. Siempre se calma, explicó Carmen. Beatriz dio un paso adelante, claramente irritada. No deberías hacer eso. No es tu función cuidar al bebé, es la mía. Lo sé, dijo Carmen rápidamente. Perdona, solo parecía tan triste y sé lo que es necesitar cariño. Nicolás miró a su hijo, que dormía plácidamente en los brazos de la empleada de limpieza. En los 3 meses de vida de Miguel, nunca lo había visto tan relajado. Parece que tienes un don especial con él, dijo Nicolás. Beatriz no pudo ocultar su molestia. Nicolás, creo que necesitamos hablar en privado. Carmen entendió la indirecta, se levantó con cuidado y colocó a Miguel en su cuna con mucho mimo. El bebé siguió durmiendo, con una pequeña sonrisa en el rostro. «Volveré a mi trabajo», murmuró Carmen. Pero cuando estaba saliendo, Miguel despertó y comenzó a llorar, un llanto fuerte, desesperado. Carmen se detuvo en la puerta, con el corazón encogido. Beatriz fue inmediatamente hacia la cuna, pero el llanto solo empeoró. «Es solo una coincidencia», dijo Beatriz, intentando calmar al niño. «Se acostumbrará». Pero Miguel lloraba como si estuviera perdiendo algo muy importante. Desde el pasillo, Carmen escuchaba el desespero en la voz del bebé y sabía que, al contar la verdad, tal vez había perdido lo mejor que le había pasado en la vida. Cuando Carmen salió, Beatriz se giró hacia Nicolás con una expresión que mezclaba preocupación profesional y algo más profundo. «Nicolás, tenemos que hablar en serio». Miguel seguía llorando en la cuna. Beatriz intentaba calmarlo sin éxito. «Habla», dijo Nicolás, tomando a su hijo en brazos. El llanto se redujo un poco, pero no cesó. «¿No te parece extraño que haya ocultado algo tan importante? El cáncer no es un resfriado, Nicolás. Ella dijo que está curada». Dijo, «¿Pero cómo podemos estar seguros?». Beatriz se acercó más a él. «¿Y si no es verdad? ¿Y si mintió también sobre estar curada?». Nicolás la miró, notando por primera vez lo nerviosa que se ponía Beatriz al hablar de Carmen. «¿Por qué estás tan preocupada por esto?». Beatriz dudó. «Llevo 5 meses cuidando de Miguel, 5 meses viéndote todos los días, llorando contigo cuando el bebé no paraba de llorar, consolándote cuando extrañabas a Clara». Sin darse cuenta, Beatriz había dejado entrever sus sentimientos. «Porque me importo por ustedes dos», añadió, intentando sonar solo profesional. «Cuidar de Miguel es mi responsabilidad, y cuidarte a ti también, de alguna manera». Nicolás la miró con extrañeza. «¿Cuidarme a mí? Tú has pasado por tanto. Perdiste a Clara en el parto, te quedaste solo con un bebé que no paraba de llorar. Solo quiero protegerlos». Su voz se volvió más suave, casi íntima. Nicolás comenzó a sentirse incómodo. «Beatriz, agradezco tu dedicación, pero…». «Nada de peros, Nicolás. Necesitas a alguien que sea completamente honesto contigo, alguien en quien puedas confiar plenamente». Miguel seguía llorando. Beatriz intentó tomarlo en brazos otra vez, pero el llanto se intensificó. «¿Por qué no para de llorar?», preguntó Nicolás frustrado.
Pasará. Solo se acostumbró a la presencia de ella por unos días. Los niños son así. En ese momento, se escuchó el sonido de una canción desde el pasillo. Carmen estaba tarareando bajito mientras limpiaba. Inmediatamente, el llanto de Miguel cesó. El bebé giró la cabeza hacia la voz y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Nicolás y Beatriz se quedaron en silencio, observando la reacción del niño. «Es solo una coincidencia», dijo Beatriz rápidamente. «Los niños se distraen con cualquier ruido». Pero cuando Carmen dejó de cantar, Miguel volvió a llorar. «Esto no es una coincidencia», murmuró Nicolás. Beatriz sintió que el suelo se le escapaba. Estaba perdiendo a Nicolás por una empleada de limpieza, una mujer que apenas conocía. «Nicolás, escucha, entiendo que te impresionó la reacción de Miguel, pero tienes que pensar con la cabeza, no con el corazón». Se acercó más, poniendo una mano en su brazo. Una persona que oculta algo tan importante puede ocultar otras cosas. ¿Cómo puedes confiar en ella? Nicolás miró a su hijo, que lloraba cada vez que Carmen se alejaba. Pero mira cómo reacciona. Las reacciones no lo son todo. La seguridad es más importante. La voz de Beatriz se endureció. ¿Y si mintió sobre estar curada? ¿Y si aún está enferma? ¿Arriesgarías la salud de tu hijo? Por primera vez desde que Carmen reveló la verdad, Nicolás sintió una punzada de miedo. ¿Y si Beatriz tenía razón? ¿Y si estaba poniendo a su hijo en peligro por un momento emotivo? «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó. Beatriz intentó ocultar una sonrisa de victoria. «Creo que deberías mantener la distancia hasta estar absolutamente seguro de que no representa ningún riesgo». Miguel lloró más fuerte, como si pudiera sentir la conversación que estaba sellando su destino. Desde el pasillo, Carmen escuchaba el llanto y sentía que su corazón se rompía. Sabía que estaba perdiendo lo único bueno que le había pasado desde su enfermedad. A la mañana siguiente, Carmen llegó a trabajar con una mezcla de esperanza y temor. Había pasado la noche pensando en la conversación con Nicolás, deseando que él entendiera su situación. Pero al entrar en la cocina, notó que algo había cambiado. Los otros empleados, don Joaquín, el jardinero, y doña Rosa, la cocinera, dejaron de hablar cuando la vieron. La miraron con una expresión extraña. «Buenos días», chicos, saludó Carmen. «Buenos días», respondieron, pero nadie la miró a los ojos. Carmen fue a buscar los productos de limpieza cuando escuchó a doña Rosa susurrar. «Beatriz dijo que ocultó una enfermedad, que podría ser peligroso para el bebé». «¿Qué tipo de enfermedad?», preguntó don Joaquín. «No sé bien, pero debe ser algo grave si lo escondió». Carmen sintió que el estómago se le revolvía. Beatriz había difundido la historia, pero de forma distorsionada. En ese momento, Beatriz apareció en la cocina. «Carmen, ven aquí, necesito hablar contigo». Salieron al jardín. Beatriz comenzó con un tono fingidamente maternal. «Mira, entiendo tu situación, pero tú también tienes que entender la mía». «¿Qué situación?». Carmen estaba desconfiada. «Soy responsable de la salud de Miguel, ahora que sé que ocultaste información médica importante». «Beatriz, estoy curada, completamente curada. No represento ningún riesgo». «¿Y cómo puedo estar segura? Ya mentiste una vez». «No mentí, omití, es diferente». Beatriz esbozó una sonrisa falsa. Para los demás empleados no es diferente. Están preocupados y con razón. ¿Tú les contaste? Carmen comprendió el juego sucio de Beatriz. Solo dije que ocultaste información médica importante al ser contratada, lo cual es verdad. ¿Por qué haces esto? ¿Hacer qué? Proteger a un niño. En ese momento, Nicolás apareció en el jardín, caminando hacia ellas. Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. «Beatriz, Miguel está llorando otra vez. ¿Puedes?». Se detuvo al ver a las dos mujeres frente a frente. «Nicolás», dijo Beatriz rápidamente, «creo que deberíamos contratar a una nueva niñera, alguien más confiable». ¿Confiable? Nicolás frunció el ceño. Alguien que no oculte información importante sobre su salud. Alguien completamente transparente. Carmen sintió que las piernas le temblaban.
Beatriz, estás exagerando, dijo. Estoy siendo cautelosa, es mi deber. Nicolás las miró alternadamente. Desde la habitación del bebé, el llanto desesperado de Miguel resonaba por toda la mansión. «Está llorando desde que despertó», dijo Beatriz. «Ya llamé a una nueva niñera. Tiene todas las referencias en orden y llegará esta tarde». Nicolás dudó, mirando a Carmen. Tal vez sea mejor asegurarnos de todo». «¿Asegurarnos de qué?», preguntó Carmen, sintiendo que las lágrimas estaban a punto de salir. «De que no representas ningún riesgo para mi hijo». Las palabras golpearon a Carmen como un puñetazo. Después de todo lo que había pasado, de haberse abierto, de la conexión verdadera que había creado con Miguel, la estaban apartando otra vez. El llanto del bebé se intensificó, más desesperado. «Él me necesita», susurró Carmen. «Necesitas seguridad», replicó Beatriz, «y tú no puedes garantizarla». Miguel lloró aún más fuerte, como si pudiera sentir que estaba perdiendo su única fuente de cariño. Nicolás cerró los ojos, dividido. «Carmen, hasta que tenga la certeza absoluta de que no hay ningún riesgo, es mejor que no te acerques a Miguel». Carmen sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez en su vida. Pero esta vez no era su cuerpo el que la traicionaba, sino la desconfianza de alguien a quien había comenzado a respetar. «Por favor, señor Nicolás», comenzó, «es mi decisión final». Beatriz apenas pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Desde lo alto, el llanto de Miguel resonaba por la mansión, como un grito de auxilio que nadie parecía dispuesto a escuchar. Carmen miró por última vez hacia la ventana de la habitación del niño y supo que la batalla apenas comenzaba. Carmen pasó la tarde limpiando la casa con el corazón destrozado. Cada vez que pasaba cerca de la habitación de Miguel, escuchaba su llanto desesperado. Beatriz estaba dentro, intentando calmarlo sin éxito. «Vamos, Miguel, deja de llorar. La tita está aquí», decía Beatriz, pero el bebé solo lloraba más fuerte. Los otros empleados evitaban a Carmen. Doña Rosa ni siquiera la saludó cuando pasó por la cocina. Don Joaquín desvió la mirada al cruzarse con ella en el pasillo. «Gente, por favor», intentó Carmen en el área de servicio. «¿Puedo explicar?» «No hace falta que expliques nada», dijo Doña Rosa secamente. «Solo no quiero contagiarme de nada, ¿entiendes? Estoy curada. Hace 6 meses que, curada o no, mentiste. ¿Cómo vamos a confiar?» Carmen sintió que las lágrimas le subían. Era como revivir el prejuicio que siempre había temido enfrentar. A las 3 de la tarde, una mujer elegante llegó a la mansión. Llevaba el cabello recogido en un moño perfecto, ropa impecable y una carpeta en la mano. «Buenas tardes, soy Claudia Montenegro, la nueva niñera». Beatriz la recibió con una sonrisa amplia. «Qué bueno que llegaste. Ven, te presento a Miguel». Carmen observó desde lejos mientras Beatriz mostraba la casa a la nueva empleada. «¿Tienes experiencia con bebés de 3 meses?», preguntó Beatriz. 15 años cuidando niños pequeños. Tengo todas las certificaciones». «Perfecto. El bebé es un poco llorón, pero estoy segura de que lo manejarás». Cuando entraron en la habitación de Miguel, el llanto se detuvo por unos segundos. Carmen sintió una chispa de esperanza. Tal vez Miguel aceptaría a la nueva niñera. Pero bastaron 5 minutos para que el llanto regresara, aún más fuerte. «¿Tiene hambre?», preguntó Claudia. «Acaba de comer. Deben ser cólicos». El llanto continuó. Carmen, que estaba limpiando el pasillo, tuvo que contenerse para no entrar en la habitación. «¿Puedo intentar?», se ofreció Claudia. «Claro, adelante». Carmen escuchó a la nueva niñera intentar de todo. Cantar, mecer, acariciar, nada funcionaba. Cuando Nicolás llegó del trabajo 2 horas después, Miguel seguía llorando. «¿Cómo fue hoy?», preguntó a Beatriz. «Claudia es muy profesional, solo le tomará tiempo a Miguel acostumbrarse». Nicolás entró en la habitación y encontró a la nueva niñera visiblemente agotada. «Disculpe, señor Fernández, nunca había visto un bebé tan difícil. He probado todo lo que sé». Nicolás tomó a su hijo en brazos. El llanto se redujo un poco, pero no cesó por completo. Desde el pasillo, Carmen observaba la escena.
Su corazón se rompía al ver a Miguel tan angustiado. «Pasará», dijo Beatriz, aunque su voz sonaba menos segura. «Es solo cuestión de tiempo». En ese momento, Carmen comenzó a cantar bajito en el pasillo, la misma canción que siempre calmaba a Miguel. Inmediatamente, el llanto cesó. Miguel giró la cabecita hacia la voz y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Nicolás, Beatriz y Claudia se quedaron en silencio absoluto. Comenzó Claudia. «Coincidencia», interrumpió Beatriz rápidamente. «Solo una coincidencia». Pero cuando Carmen dejó de cantar, Miguel volvió a llorar desesperadamente. Nicolás miró a Beatriz con una expresión que ella no pudo descifrar. Tal vez deberíamos replantearnos esto, ¿no? La respuesta de Beatriz salió más alta de lo que pretendía. Quiero decir, no podemos tomar decisiones basadas en emociones. La seguridad de Miguel es lo primero. Pero por primera vez, Nicolás comenzó a dudar si estaba tomando la decisión correcta. En los días siguientes, la situación solo empeoró. Miguel lloraba casi todo el tiempo. Claudia estaba desesperada y comenzó a cuestionar su propia capacidad. «Señor Fernández, en 15 años cuidando niños, nunca he pasado por algo así», confesó ella el jueves por la mañana. Nicolás tenía ojeras profundas, las noches sin dormir estaban pasando factura. «¿Crees que le pasa algo? ¿Alguna enfermedad? No sé. Tal vez deberíamos consultar a un pediatra». Carmen, que limpiaba el piso de abajo, lo escuchaba todo y se sentía impotente. Sabía que podía ayudar, pero le habían prohibido acercarse. Mientras limpiaba, oyó una conversación entre Beatriz y Claudia en el pasillo. «Mira, voy a ser sincera», decía Claudia. «Este bebé no es normal. Nunca había un niño tan difícil». «Pasó por un trauma», explicó Beatriz. «Perdió a su madre en el parto. Es complicado. Aún así, parece que rechaza a todo el mundo, como si se hubiera apegado a alguien en particular». Beatriz se tensó. «¿Qué quieres decir?» «No sé bien, pero cuando esa mujer cantó ayer, paró de llorar al instante. Tal vez tenga mano con los niños». «Olvídate de eso», dijo Beatriz secamente. «No puede acercarse a Miguel. Es peligroso». «¿Peligroso cómo? ¿Tiene problemas de salud que podrían afectar al bebé? Prefiero no entrar en detalles. Solo confía en mí». Carmen se alejó antes de que la vieran, pero ya había oído suficiente. Beatriz estaba difundiendo mentiras sobre ella. Más tarde, mientras limpiaba la sala, Nicolás apareció con Miguel en brazos. El bebé lloraba bajito, un llanto cansado y triste. «Carmen», dijo Nicolás, dubitativo. Ella dejó de limpiar inmediatamente. «Sí, señor Nicolás. ¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro. ¿Estás absolutamente segura de que no representas ningún riesgo para Miguel?» Carmen sintió una chispa de esperanza. «Tengo todos los exámenes que prueban que estoy curada. Puedo mostrárselos». Miguel, que lloraba bajito, paró por completo al oír la voz de Carmen. Giró la cabeza hacia ella y extendió los bracitos. Nicolás observó la reacción de su hijo con atención. ¿Te recuerda? Creo que sí. Creamos un vínculo en estas 2 semanas. ¿Puedes cantar algo? Solo para ver su reacción». Carmen miró alrededor, temiendo que Beatriz apareciera. «No debería. Por favor, solo una canción». Carmen comenzó a cantar bajito la canción que siempre calmaba a Miguel. Era una melodía simple que su madre le cantaba a ella. «Duerme, angelito, duerme en paz. Mamá está aquí y no se irá. El sueño viene a abrazarte y los sueños te mecerán». Miguel no solo dejó de llorar, sino que comenzó a sonreír. Extendió aún más los bracitos hacia Carmen, haciendo ruiditos de contento. Nicolás se emocionó al ver la transformación de su hijo. «¿Cómo es posible? Creo que siente que entiendo su tristeza, que sé lo que es pasar por momentos difíciles». En ese momento, se oyeron pasos apresurados por el pasillo. Beatriz apareció en la sala y vio la escena. Su voz estaba cargada de ira mal disimulada. «¿Qué está pasando aquí?» «Solo le pedí que cantara», explicó Nicolás. «Mira su reacción». «Nicolás, ya hablamos de esto. No puedes arriesgar la salud de tu hijo por un momento bonito». «Pero mira lo calmado que está. ¿Y si mintió sobre estar curada? ¿Y si aún está enferma?» Beatriz se acercó a Nicolás. «¿Arriesgarías la vida de tu hijo?» Miguel, sintiendo la tensión, comenzó a llorar de nuevo.
«¿Ves?», dijo Beatriz, «siente cuando hay algo malo en el ambiente». Carmen se alejó, sintiéndose derrotada una vez más. «Perdona por molestar», murmuró. «Carmen, espera», comenzó Nicolás, pero Beatriz lo interrumpió. «Claudia está esperando a Miguel en la habitación. Necesita mantener la rutina». Nicolás dudó, pero terminó subiendo con el bebé. Miguel lloró todo el camino, mirando por encima del hombro de su padre hacia Carmen. Sola en la sala, Carmen sintió que estaba perdiendo una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. Una semana después, la situación era crítica. Miguel apenas dormía, comía poco y lloraba casi sin parar. Nicolás estaba desesperado. «Doctor, ¿ha perdido peso?», dijo Nicolás al pediatra durante la consulta. «Estoy muy preocupado». El médico examinó a Miguel con cuidado. «Físicamente está bien, pero veo signos de mucho estrés emocional». «¿Estrés emocional en un bebé de 3 meses?», preguntó Nicolás, asustado. «Los bebés son más sensibles de lo que imaginamos. ¿Cambió algo en su rutina recientemente?». Nicolás pensó. El único cambio significativo había sido apartar a Carmen. Cambiamos de niñera hace una semana. Eso podría explicarlo todo. Si creó un vínculo fuerte con la persona anterior, la separación podría causar este comportamiento. Pero esa persona ocultó información importante sobre su salud. ¿Qué tipo de información? Tuvo leucemia. Está curada hace 6 meses, pero no lo contó al ser contratada. El médico frunció el ceño. Si está realmente curada, no representa ningún riesgo para el bebé. El cáncer no se contagia. Nicolás sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Estás seguro? Totalmente. De hecho, las personas que han superado enfermedades graves suelen cuidar mejor a los demás. Tal vez por eso tu hijo se apegó tanto a ella. Cuando volvieron a casa, Nicolás estaba profundamente perturbado. Encontró a Beatriz intentando darle el biberón a Miguel, que lo rechazaba por completo. «¿Cómo está?», preguntó Nicolás. «No quiere comer casi nada. Claudia dijo que solo tomó un poquito del biberón de la mañana». Miguel estaba visiblemente más delgado. Sus ojitos carecían de brillo, como si hubiera perdido las ganas de vivir. «Beatriz, necesito contarte lo que dijo el médico». Ella se tensó. «¿Qué?». Dijo que el cáncer no se contagia, que si Carmen está curada no representa ningún riesgo. Beatriz tragó saliva. «Pero mintió Nicolás, ¿cómo podemos confiar?». «No mintió sobre estar curada, el médico lo confirmó». Miguel comenzó a llorar de nuevo, un llanto débil, cansado. «Está decayendo, Beatriz». «Pierde peso, no come bien, no duerme. Pasará, es solo cuestión de tiempo». Pero Nicolás ya no estaba tan seguro. Miró por la ventana y vio a Carmen en el jardín, limpiando el exterior. Incluso de lejos podía ver la tristeza en sus movimientos. ¿Y si cometimos un error? ¿Qué tipo de error? ¿Y si separamos a Miguel de quien él ve como una madre? Beatriz sintió que el pánico la invadía. «Nicolás, estás siendo emotivo. No puedes tomar decisiones basadas en sentimientos». «¿Y tus decisiones en qué se basan?». La pregunta sorprendió a Beatriz. Dudó demasiado antes de responder. «En la seguridad de Miguel». Pero por primera vez, Nicolás notó algo extraño en su tono, algo que no podía identificar, pero que lo hizo cuestionar si Beatriz estaba siendo completamente honesta con él. Miguel siguió llorando, y Nicolás tuvo la sensación de que estaba fallando como padre al no escuchar lo que su hijo intentaba decirle. El lunes por la mañana, Nicolás se despertó con un silencio extraño. Se había acostumbrado al llanto constante de Miguel en las últimas semanas. La quietud lo alarmó. Corrió a la habitación de su hijo y encontró una escena aterradora. Miguel estaba en la cuna, pálido y respirando despacio. Parecía no tener fuerzas ni para llorar. «¡Beatriz! ¡Claudia!», gritó. Las dos llegaron corriendo. «Dios mío», susurró Claudia, «está muy débil». Beatriz tomó a Miguel en brazos. El bebé estaba caliente y claramente deshidratado. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora mismo», dijo Nicolás, agarrando las llaves del coche. El camino al hospital fue desesperador. Miguel estaba casi inconsciente en los brazos de Beatriz, que intentaba mantenerlo despierto. «Vamos, Miguel, quédate despierto, mi amor», murmuraba ella.
Nicolás conducía a toda velocidad, con el corazón latiéndole fuerte. En el hospital, los médicos llevaron a Miguel inmediatamente a urgencias. ¿Qué pasó?, preguntó el médico que los atendió. No come bien desde hace una semana, llora todo el tiempo y hoy amaneció así, explicó Nicolás. Haremos algunos exámenes, esperen afuera. Nicolás paseaba de un lado a otro en la sala de espera. Beatriz estaba sentada visiblemente nerviosa. Todo saldrá bien, intentó consolarlo ella. ¿Cómo puedes estar segura? Porque es fuerte, superará esto. Después de una hora que pareció eterna, el médico regresó. El bebé tiene deshidratación y signos de mucho estrés emocional. ¿Estrés emocional en un bebé?, preguntó Nicolás asustado. Es más común de lo que se piensa. Generalmente ocurre cuando se separan de alguien importante para ellos. Nicolás sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente creó un vínculo muy fuerte con alguien y está sufriendo por la separación. Beatriz palideció. Pero, eso pasa, ¿verdad? Puede pasar si la persona regresa a su vida. Si no, el médico dudó. En bebés tan pequeños, este tipo de estrés puede ser peligroso. En ese momento, Nicolás supo exactamente qué hacer. Necesito hacer una llamada. Salió de la sala de espera y llamó a casa. Carmen, soy Nicolás. Necesito que vengas al Hospital San Lucas ahora. Miguel está internado. Del otro lado de la línea, Carmen sintió que el mundo se detenía. ¿Qué le pasó? Te explico cuando llegues. Por favor, ven pronto. Ya salgo. Cuando Nicolás volvió a la sala de espera, encontró a Beatriz visiblemente agitada. ¿Qué hiciste? Llamé a Carmen. Nicolás, no puedes. ¿Y sí? Nada de y sí, Beatriz. Mi hijo está sufriendo sin la persona que considera importante. No lo dejaré sufrir más. ¿Pero la seguridad? La mayor inseguridad para él ahora es estar lejos de quien ama. 20 minutos después, Carmen llegó corriendo por el pasillo del hospital. Estaba jadeando, con los ojos rojos. ¿Cómo está? Deshidratado y con estrés emocional por la separación. Carmen sintió que las lágrimas brotaban. ¿Puedo verlo? Es lo que más quiero en el mundo. Beatriz intentó una última jugada. Nicolás, piénsalo bien. Pero él ya caminaba hacia la habitación de Miguel con Carmen a su lado. Cuando entraron, vieron a Miguel conectado a sueros, pálido y frágil, en la cuna hospitalaria. Carmen se acercó despacio y comenzó a cantar bajito la canción que siempre lo calmaba. Duerme, angelito, duerme en paz. Incluso sedado y débil, Miguel abrió los ojitos. Al ver a Carmen, una pequeña y frágil sonrisa apareció en su rostro. «Mamá ha llegado», susurró ella, pasando la mano delicadamente por su frente. Nicolás observaba la escena con los ojos empañados. Por primera vez en semanas, su hijo parecía en paz. Desde el pasillo, Beatriz miraba a través del vidrio, sabiendo que estaba perdiendo la guerra que ella misma había iniciado. Con Carmen en la habitación, Miguel comenzó a recuperarse rápidamente. En pocas horas pudo tomar un biberón completo y durmió por primera vez en días. «Es impresionante», dijo el médico a Nicolás. «La mejora fue inmediata después de que ella llegó. Significa que ella es claramente muy importante para él. Es como si fuera la figura materna». Nicolás miró a través del vidrio de la habitación y vio a Carmen cantando bajito para Miguel, que dormía tranquilamente en sus brazos. «Doctor, ella tuvo leucemia hace un año. Está curada hace 6 meses. ¿Es peligroso para mi hijo?» «Ni un poco. Las personas curadas de cáncer no representan ningún riesgo». Cuando Nicolás volvió a la habitación, encontró a Beatriz confrontando a Carmen. «¿Estás feliz ahora? Lograste manipular todo para volver». ¿Manipular? Carmen se levantó, aún sosteniendo a Miguel. «No manipulé nada, solo vine porque me llamaron». «Hiciste que este bebé dependiera de ti a propósito». «¿Qué dependencia? Solo lo cuidé con cariño». Nicolás entró en la habitación. «Beatriz, basta. El médico confirmó que no representa ningún riesgo». ¿Y vas a creer solo porque un médico lo dijo? Los médicos se equivocan. ¿Y tú eres médica para cuestionarlo? Por primera vez, Carmen decidió contraatacar. ¿Sabes una cosa, Beatriz? Desde el primer día intentaste alejarme de Miguel y ahora sé por qué.
¿Por qué?, desafió Beatriz. Porque estás enamorada de Nicolás. El silencio en la habitación fue total. Nicolás miró de una mujer a la otra, finalmente entendiendo todo. ¿Es verdad?, preguntó a Beatriz. Me importan ustedes dos. No es eso lo que pregunté. ¿Estás enamorada de mí? Beatriz dudó, pero la presión era demasiado grande. ¿Y si lo estoy? ¿Es un crimen importarle a alguien? ¿Ser dedicada? Ser dedicada no. Mentir y manipular para alejar a quien mi hijo necesita, eso sí es un problema. No mentí. Esparciste por la casa que tenía una enfermedad contagiosa, dijo Carmen, con voz firme. Les dijiste a los empleados que era peligrosa. No es mentira. Solo dije que ocultaste información médica. Insinuaste que podía contagiar a Miguel, que no estaba realmente curada. Eso sí es una mentira. Nicolás sacudió la cabeza, viendo todo con claridad por fin. Beatriz, manipulaste todo por celos. ¿Celos? No, por amor. Te amo, Nicolás. He cuidado de ti y de Miguel por meses. Merezco una oportunidad. ¿Una oportunidad basada en mentiras, poniendo a mi hijo en riesgo? Miguel, que había despertado con las voces altas, comenzó a llorar. Un warm, engaging y conversacional, como una familia de verdad. Shh, mi amor, todo está bien. Mamá está aquí. La palabra mamá golpeó a Beatriz como una bofetada. Ella no es madre de nadie, es solo una empleada de limpieza. Y tú, dijo Nicolás con voz fría, eres solo una empleada que abusó de mi confianza. Carmen miró a Beatriz con una mezcla de pena y determinación. Beatriz, entiendo que te enamoraste. Sucede, pero intentar destruir mi vida por eso fue demasiado. Tu vida y la mía. Llegaste aquí y lo destruiste todo. No destruí nada, solo cuidé de Miguel con amor. Si eso te molesta, el problema no es mío. Nicolás se acercó a Beatriz. Quiero que recojas tus cosas y salgas de mi casa hoy mismo. Nicolás, no puedes. Puedo y lo haré. No quiero que te acerques a mi hijo nunca más. Beatriz miró a Miguel en los brazos de Carmen, luego a Nicolás, y se dio cuenta de que lo había perdido todo. Se arrepentirán, dijo saliendo de la habitación. Solos, Nicolás miró a Carmen. Perdóname por todo. No necesitas disculparte. Estabas protegiendo a tu hijo. Debí darme cuenta del juego de ella antes. Miguel balbuceó algo y sonrió a ambos. Creo, dijo Carmen, que lo importante es que ahora somos una familia de verdad. Nicolás sintió que su corazón latía fuerte con la palabra familia, pero esta vez por todas las razones correctas. 2 días después, cuando Miguel ya tenía el alta médica, Nicolás llegó a casa y encontró una patrulla en la puerta. Señor Fernández, recibimos una denuncia por maltrato a menor, dijo uno de los policías, mostrando un documento. La señora Beatriz Gómez afirmó que usted permite que una persona con un historial médico dudoso cuide al niño. Nicolás sintió que la sangre le hervía. Es una venganza. La despedí hace 2 días. Aún así, necesitamos verificar. ¿Podemos entrar? No había opción. Nicolás permitió que los policías ingresaran. Carmen estaba en la sala jugando con Miguel, quien sonreía y balbuceaba alegremente. ¿Es usted Carmen López?, preguntó uno de los policías. Soy yo. ¿Puede mostrarnos sus exámenes médicos? Nos informaron que ocultó problemas de salud graves. Carmen palideció, pero se mantuvo firme. Claro, tengo todos los informes que prueban que estoy curada. Fue a buscar una carpeta con sus documentos médicos. Los policías los examinaron con cuidado. Según estos exámenes, está curada desde hace 6 meses. Exacto. ¿Y por qué no informó esto al ser contratada? Carmen respiró hondo. Por miedo al prejuicio. Mucha gente no contrata a expacientes de cáncer, aunque estén curados. El policía miró a Miguel, que sonreía en los brazos de Carmen. El niño parece bien cuidado y feliz. Porque ella lo cuida muy bien, dijo Nicolás. Miguel estaba decayendo cuando lo alejaron de ella. Tuvo que ser internado. Los policías conversaron entre sí y luego se dirigieron a Nicolás. No vemos evidencia de maltrato. El niño está claramente bien cuidado. La denuncia parece infundada. Era lo que imaginaba, respondió Nicolás. Después de que los policías se fueron, Nicolás se volvió hacia Carmen.
No va a rendirse fácilmente, lo sé, pero no dejaré que me intimide. Esa tarde, mientras Carmen bañaba a Miguel, el teléfono sonó. Hola Carmen, soy Marisa, del hospital donde hiciste el tratamiento. Hola Marisa, ¿todo bien? Mira, una mujer llamó preguntando por ti. Dijo que trabajaba contigo y necesitaba detalles de tu tratamiento. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué le dijiste? Nada, claro. La información médica es confidencial, pero me pareció extraño y quise avisarte. Gracias por contarme. Al colgar, Carmen comprendió que Beatriz estaba investigando su pasado médico, probablemente buscando algo para usar en su contra. Esa noche, Nicolás encontró a Carmen en la cocina, preparando el biberón de Miguel. «Estás preocupada. Tu ex empleada llamó al hospital donde me traté. Está intentando obtener información sobre mí». «¿Qué tipo de información?» «No sé, pero una mujer despechada puede ser muy peligrosa». Como si fuera una premonición, el teléfono sonó. Nicolás contestó. «Hola Nicolás, soy Beatriz». Carmen pudo escuchar su voz a través del teléfono. «¿Qué quieres?» «Darte información importante sobre tu querida empleada de limpieza». «No me interesa. Te interesará cuando sepas que mintió otra vez». Nicolás miró a Carmen, que se tensó. «¿De qué hablas?» No contó toda la verdad sobre su cáncer, Nicolás. No dijo que podría tener secuelas, que tal vez no pueda tener hijos en el futuro. Nicolás colgó el teléfono abruptamente. ¿Es verdad?, preguntó a Carmen. Ella bajó la mirada. Podría ser. Los médicos dijeron que existe esa posibilidad. ¿Por qué no me lo contaste? ¿Por qué? Porque no quería que me vieras como alguien rota, defectuosa. Nicolás se acercó a ella. Carmen, mírame. Ella levantó la vista, esperando encontrar decepción, pero solo vio comprensión. No me importa si puedes o no tener otros hijos. Salvaste a Miguel. Eso es lo que importa. Carmen sintió que las lágrimas brotaban. Gracias por entender. Pero no puede haber más secretos entre nosotros. Si vamos a cuidar de Miguel juntos, debe haber confianza total. ¿Juntos?, preguntó Carmen, con el corazón acelerado. Nicolás la acercó a él. Carmen, ¿quieres ser parte oficial de esta familia? Antes de que pudiera responder, un estruendo de vidrio roto resonó por la casa. Corrieron a la sala y encontraron una piedra en medio de la alfombra con un papel atado. Un güermo, engajiante y conversacional tono, like a un friendly podcast host, claro y inspirador. Nicolás abrió la nota y leyó en voz baja. Si no pueden tenerme, no tendrán paz. Carmen abrazó a Miguel con más fuerza, dándose cuenta de que Beatriz estaba lejos de rendirse. A la mañana siguiente, tras el episodio de la piedra, Carmen regresó a casa de su madre, destrozada. Antonia López la recibió con los brazos abiertos, viendo a su hija llorar como no lo hacía desde los días de la enfermedad. ¿Qué pasó, hija? Mamá, lo perdí todo otra vez. Carmen le contó todo, el trabajo en la mansión, la conexión con Miguel, el cariño que comenzaba a sentir por Nicolás y ahora las amenazas de Beatriz. Esa mujer no parará hasta destruirme. ¿Y tú vas a dejarla? ¿Qué puedo hacer? Ella tiene más poder, más influencia. Tú tienes algo que ella nunca tendrá, hija. ¿Qué? La verdad y el amor de ese bebé. Mientras tanto, en la mansión Fernández, Nicolás paseaba por la sala con Miguel en brazos. El bebé no paraba de llorar desde que Carmen se había ido la noche anterior. «No para de llorar», murmuró Nicolás para sí mismo. Claudia, que se había quedado para ayudar, estaba claramente agotada. «Señor Nicolás, lo intenté todo. No quiere el biberón, no duerme». «Sé lo que quiere», dijo Nicolás mirando por la ventana. Quiere a Carmen. Después de lo que pasó ayer, solo me demostró lo peligrosa que es Beatriz y lo importante que es Carmen para él. Miguel lloró más fuerte, como si estuviera de acuerdo con su padre. «Señor Nicolás», dijo Claudia dudando, ¿puedo dar una opinión? «Claro». En 15 años cuidando niños nunca vi un vínculo tan fuerte. Es como si ella fuera su verdadera madre. Nicolás cerró los ojos. Sabía que Claudia tenía razón. ¿Crees que estoy siendo irresponsable al dejarla cuidar de él? Al contrario, creo que sería irresponsable no dejarla. Esa tarde, Nicolás tomó una decisión.
Tomó el teléfono y llamó a un detective privado que conocía. Roberto, soy Nicolás Fernández. Necesito una investigación. Claro, Nicolás. ¿Qué necesitas? Una empleada que despedí, Beatriz Gómez. Quiero saber si trabajó en otras casas y cómo fue. ¿Motivo específico? Está amenazando a mi familia. Necesito saber con qué tipo de persona estoy lidiando. Entendido. Veré qué puedo averiguar esta semana. Mientras tanto, Carmen estaba sentada en el pequeño patio de la casa de su madre, mirando el celular. Quería llamar para saber cómo estaba Miguel, pero no se atrevía. «Llámalo», dijo Antonia, sentándose a su lado. «No puedo, mamá, después de lo que pasó». «Lo que pasó es que una mujer envidiosa intentó destruir tu felicidad. Eso no es motivo para que te rindas». «¿Y si tiene razón? ¿Y si soy un problema para Miguel?» «Hija, luchaste contra el cáncer y ganaste. ¿Crees que no puedes contra una niñera loca?» Carmen sonrió por primera vez en días. «Tienes razón, mamá. Siempre la tengo. Ahora ve a luchar por lo que es tuyo». Esa noche, Carmen reunió valor y llamó a Nicolás. «Hola, Nicolás, soy Carmen». «Carmen, ¿cómo estás?» «Preocupada. ¿Cómo está Miguel?» «Llorando desde que te fuiste. No quiere comer bien, no duerme». Carmen sintió un nudo en el corazón. ¿Puedo al menos cantarle por teléfono?» «Claro, está aquí a mi lado». Nicolás acercó el teléfono al oído de Miguel. Carmen comenzó a cantar la canción que siempre lo calmaba. Del otro lado de la línea, el llanto del bebé cesó inmediatamente. «Funcionó», dijo Nicolás, emocionado. «Paró de llorar». «Nicolás, necesito contarte algo». «¿Qué?» «Tengo miedo de Beatriz, pero no dejaré que me intimide». «Voy a luchar por Miguel y por ti también». Nicolás sintió que su corazón latía fuerte. «Carmen, déjame terminar. Sé que aún tenemos mucho que resolver, pero quiero que sepas que me he enamorado de ustedes dos y no me rendiré fácilmente. Entonces vuelve a casa, a nuestra casa». Una semana después, Roberto, el detective privado, llamó a Nicolás con información inquietante. «Nicolás, conseguí datos sobre Beatriz Gómez. Cuéntame». «Trabajó en 3 casas en los últimos 4 años. En todas fue despedida por problemas con los empleadores». Nicolás frunció el ceño. ¿Qué tipo de problemas? En la primera casa, la acusaron de generar celos entre la pareja. En la segunda, intentó seducir a un viudo y fue sorprendida saboteando sus citas con una novia. Y en la tercera, fue peor. La esposa del empleador empezó a enfermarse constantemente. Solo mejoró después de que despidieron a Beatriz. Nicolás sintió un escalofrío. ¿Crees que...? «No puedo probar nada, pero el patrón es preocupante. Siempre elige familias con niños pequeños y usa a los pequeños para acercarse a los padres». «Dios mío», murmuró Nicolás. ¿Algo más? «Hablé con el portero del edificio donde vive. Dice que sale de casa todos los días a la misma hora y pasa horas parada en la calle frente a tu casa. ¿Me estás siguiendo?» «Parece que sí. Y tiene fotos tuyas y de Carmen pegadas en su nevera». Nicolás colgó el teléfono perturbado. Miró a Miguel, que dormía tranquilamente tras una llamada nocturna de Carmen. «Es más peligrosa de lo que imaginaba, pequeño», dijo en voz baja. Esa tarde, Nicolás fue a la casa de Carmen. Necesitaba contarle todo y convencerla de volver. Cuando Carmen escuchó las revelaciones sobre Beatriz, se asustó. «¿Me estás siguiendo? ¿Y tiene fotos nuestras en su casa?» Roberto cree que sí. «Por eso quiero que vuelvas a la casa. Allí puedo protegerte mejor». «¿Y si hace algo contra Miguel para atacarme?» «Precisamente por eso. Lejos de nosotros eres más vulnerable y él te necesita». Antonia, que escuchaba desde la cocina, apareció en la sala. «Hija, ve con él. Aquí estás sola. Allí al menos hay seguridad». «Mamá, ¿y tú?» «Me quedaré en casa de tu tía unos días hasta que esto se resuelva». Nicolás tomó la mano de Carmen. «Vuelve a casa conmigo, por favor». «Está bien, pero si ella aparece, la enfrentaremos juntos». Carmen regresó a la mansión el viernes por la tarde. Miguel estaba en la cuna cuando ella llegó y al escuchar su voz comenzó a balbucear alegremente. «Hola, mi príncipe, mamá ha vuelto».
Nicolás observaba desde la puerta, sonriendo al verlos juntos de nuevo. Durmió mejor esta semana gracias a tus llamadas. Y yo dormí mejor sabiendo que él estaba bien. Bajaron a la sala y Nicolás sirvió café para Carmen. Carmen, quiero hablar de algo. ¿Qué? Sobre nosotros, lo que está pasando entre nosotros. Carmen se puso nerviosa. Nicolás, déjame hablar primero. Sé que todo empezó por Miguel, pero ahora es más que eso. Para mí también. Entonces, cuando todo esto termine, cuando Beatriz ya no sea una amenaza, ¿te parece si intentamos construir algo juntos? ¿Una familia de verdad? Miguel, como si entendiera la conversación, sonrió y extendió los bracitos hacia ambos. Creo que él ya decidió por nosotros, rió Carmen. ¿Y tú qué decides? Decido que también quiero intentarlo. Nicolás se acercó a ella en el sofá. ¿Puedo darte un beso? Carmen asintió y se besaron por primera vez. Un beso dulce, lleno de promesas. Miguel aplaudió como si estuviera aprobando. El momento mágico fue interrumpido por el interfono. «Hola, señor Nicolás». «¡Hey, una mujer abajo! Dice que es Beatriz y quiere hablar». Nicolás y Carmen se miraron. «Dile que no quiero hablar». «Ella dice que si no baja, hará algo de lo que se arrepentirá». «No voy a bajar». 5 minutos después, el interfono sonó de nuevo. «Señor Nicolás, se fue, pero dejó unos papeles aquí abajo». «¿Qué papeles?» «No sé, están en un sobre con su nombre». Nicolás bajó a la portería y recogió el sobre. Dentro había fotos de Carmen entrando y saliendo de casa, de la casa de su madre y hasta del hospital donde se había tratado. También había una carta. «Nicolás, ¿crees que conoces a esta mujer? ¿Sabes todos sus secretos? Mañana a las 15 en el café de la esquina de tu calle. Ven solo si quieres saber toda la verdad sobre tu empleadita». Al volver a casa, Nicolás le mostró todo a Carmen. «Lleva semanas acosándome», dijo Carmen mirando las fotos. «Y quiere que me encuentre con ella mañana». «No vayas». «Voy a ir. Necesito terminar con esto de una vez». «Puede ser peligroso. Será en un lugar público y avisaré a Roberto para que esté atento». Carmen abrazó a Miguel con más fuerza. «Solo quiero que esto termine pronto». «Terminará, te lo prometo». El sábado, a las 3 de la tarde, Nicolás llegó al café de la esquina. Beatriz ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, con una carpeta en la mano. «Qué bueno que viniste», dijo al verlo. «¿Qué quieres, Beatriz?» «Mostrarte quién es realmente tu querida empleadita». Nicolás se sentó, reticente. «Habla rápido». Beatriz abrió la carpeta y mostró varias fotos. «¿Reconoces esto?» Era una foto de Carmen en una fiesta, aparentemente de hace algunos años. ¿Y qué? Es una fiesta. Mira la fecha. Un cálido, engajante y conversacional, como un friendly podcast host, clara e inspirante. Nicolás vio que la foto era de hacía 6 meses. ¿Y qué? Ella te dijo que terminó el tratamiento hace 6 meses y que estuvo débil, sin poder trabajar, ¿verdad? Entonces explica cómo estaba en una fiesta de cumpleaños, bailando y bebiendo, cuando supuestamente se estaba recuperando. Nicolás se sintió confundido. ¿Pudo ser después de que mejoró? Nicolás mintió sobre el tiempo de recuperación, mintió sobre estar debilitada. Y hay más. Beatriz mostró otras fotos. Aquí está, saliendo de un motel hace 3 meses con un hombre casado. Nicolás sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo conseguiste estas fotos? No importa, lo que importa es que tu santa empleadita no es tan santa. Esto no prueba nada. Es soltera, puede salir con quien quiera. Incluso sabiendo que el tipo está casado, incluso destruyendo una familia. Nicolás miró las fotos sin saber qué pensar. ¿Por qué me muestras esto? Porque mereces saber con quién te estás involucrando y porque ese bebé merece una figura materna decente. ¿Y crees que eres tú? Sé que lo soy. Cuidé de ustedes 2 por meses, con dedicación, con amor verdadero. Nicolás negó con la cabeza. Beatriz, esto no justifica todo lo que hiciste.
Todo lo que hice fue por amor. Ella, en cambio, solo está interesada en tu dinero. No la conoces, la conozco mejor que tú. ¿Quieres apostar? Beatriz sacó su celular y reprodujo un audio. Escucha. Era una conversación entre Carmen y alguien, aparentemente por teléfono. Tiene mucho dinero, mamá. Si sale bien, nuestra vida cambiará por completo. Solo necesito ganarme su confianza con el bebé. Si se enamora de mí, nunca más pasaremos necesidades. Nicolás palideció al escucharlo. No puede ser verdad. Es su voz, Nicolás. Lo grabé la semana pasada cuando estaba en el jardín hablando por teléfono. Un warm, engallante y conversacional, como un friendly podcast host, clara y inspiradora con natural entonación. Nicolás se levantó de la mesa, sacudido. Necesito irme. Piensa bien qué vas a hacer. Mereces a alguien que te ame de verdad, no por tu dinero. Nicolás regresó a casa con la cabeza hecha un torbellino. Las fotos, el audio, las palabras de Beatriz resonaban en su mente. ¿Podía ser verdad que Carmen lo estaba manipulando? Todo parecía encajar. Su rápida conexión con Miguel, su disposición a volver a la casa, el cariño que mostraba. Pero algo en su interior se resistía a creerlo. La forma en que Carmen miraba a Miguel, la manera en que lo calmaba, no podía ser solo una actuación. Cuando entró en la sala, encontró a Carmen jugando con Miguel en una manta en el suelo. El bebé reía, agitando los bracitos mientras Carmen le hacía cosquillas suaves. La escena era tan cálida que Nicolás dudó de todo lo que Beatriz le había dicho. ¿Cómo fue?, preguntó Carmen, levantando la vista. Nicolás dudó. No quería confrontarla frente a Miguel. «Podemos hablar en privado». Carmen asintió, dejó a Miguel con Claudia, que estaba cerca, y siguió a Nicolás a la biblioteca. «¿Qué te dijo Beatriz?». Nicolás sacó las fotos del sobre y las puso sobre la mesa. Mostró esto. Dice que son pruebas de que mentiste sobre tu recuperación y otras cosas. Carmen miró las fotos. La de la fiesta le arrancó una pequeña sonrisa amarga. Esa fiesta fue el día que me dieron el alta. Mi familia insistió en celebrarlo. Estaba agotada, pero fui para no decepcionarlos. No estaba bailando ni bebiendo, solo estaba allí, intentando sentirme normal otra vez. ¿Y esta? Nicolás señaló la foto del motel. Carmen frunció el ceño. Ese día acompañé a mi prima Laura al motel porque estaba teniendo problemas con su esposo. Fui a apoyarla, no a encontrarme con nadie. Ese hombre en la foto es su esposo, no alguien con quien yo estuviera. Nicolás la miraba, buscando cualquier signo de mentira, pero los ojos de Carmen eran claros, sinceros. También me mostró un audio, dijo, reproduciendo la grabación desde su teléfono. Carmen escuchó su propia voz. «Tiene mucho dinero, mamá. Si sale bien, nuestra vida cambiará por completo. Solo necesito ganarme su confianza con el bebé. Si se enamora de mí, nunca más pasaremos necesidades». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nicolás, ese audio está manipulado. No es lo que parece». «¿Cómo que manipulado?» «Hace una semana hablé con mi madre sobre un programa de ayuda para expacientes de cáncer. Le dije que había conocido a alguien que podía financiar una fundación para personas como yo. Dije que si lograba ganarme su confianza con mi trabajo, podríamos cambiar la vida de mucha gente. No hablaba de ti ni de Miguel». Nicolás se quedó en silencio, procesando todo. «¿Por qué debería creerte?» «Porque nunca te he mentido sobre lo importante. Te conté lo del cáncer cuando no tenía que hacerlo. Volví aquí por Miguel, no por tu dinero. Si no me crees, pregúntale a mi madre. Ella te dirá exactamente lo que hablamos». Nicolás sintió que el peso en su pecho se aligeraba un poco. «Quiero creerte, Carmen, pero Beatriz ha plantado tantas dudas. Sé cómo es ella. Ha estado manipulando todo desde el principio. Pero no puedes dejar que gane, no por mí, sino por Miguel». Como si supiera que hablaban de él, Miguel comenzó a balbucear desde la sala. Nicolás y Carmen volvieron con él y el bebé extendió los bracitos hacia Carmen, sonriendo. «Mira eso», dijo Nicolás. «No puede ser falso». «No lo es», respondió Carmen, tomando a Miguel en brazos. «Este pequeño sabe quién lo quiere de verdad.
Nicolás tomó una decisión. Voy a hablar con Roberto de nuevo. Quiero que investigue ese audio. Si está manipulado, lo sabremos. Carmen asintió aliviada. Gracias por darme el beneficio de la duda. No es solo por ti, es por él, dijo Nicolás, mirando a Miguel. Esa noche, Nicolás llamó al detective. Roberto, necesito que analices un audio que Beatriz me dio. Creo que puede estar editado. Envíamelo. Conozco a alguien que puede verificar si fue manipulado. Al día siguiente, Roberto llamó con los resultados. Tenías razón, Nicolás. El audio fue editado. Hay cortes claros en la grabación y algunas palabras fueron sacadas de contexto para cambiar el significado. Quien lo hizo sabía lo que hacía, pero no fue perfecto. Nicolás sintió una mezcla de alivio y furia. ¿Podemos probar que fue Beatriz? No directamente, pero con las pruebas de su comportamiento y el historial que levanté, es bastante obvio. ¿Qué más tiene sobre ella? Más cosas preocupantes. En una de las casas donde trabajó, intentó demandar a los empleadores por despido injustificado después de que la descubrieron manipulando a la familia. Perdió el caso, pero causó muchos problemas. ¿Crees que podría intentar algo más contra nosotros? Es posible. Te sugiero que consigas una orden de alejamiento. Con las fotos que tiene de Carmen y la piedra que arrojó a tu casa, hay suficiente para justificarla. Nicolás colgó y fue a buscar a Carmen, que estaba arrullando a Miguel para que se durmiera. Era Roberto. El audio está manipulado. Carmen suspiró aliviada. Gracias a Dios. Voy a solicitar una orden de alejamiento contra Beatriz. No dejaré que se acerque a nosotros otra vez. Carmen lo miró, con los ojos brillando de gratitud. Gracias, Nicolás, por confiar en mí. No es solo confianza, es lo que siento. Se acercó a ella y, con Miguel durmiendo entre ellos, la abrazó con cuidado. Quiero que seamos una familia, Carmen, no solo por Miguel, sino porque te amo. Carmen sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez eran de felicidad. Y yo te amo a ti y a este pequeño más que a nada en el mundo. 2 semanas después, la orden de alejamiento contra Beatriz fue aprobada. No volvió a aparecer cerca de la casa, y los rumores entre los empleados se disiparon cuando Nicolás explicó la verdad sobre el cáncer de Carmen. Doña Rosa y don Joaquín incluso se disculparon por haber dudado de ella. Carmen dejó de ser la empleada de limpieza y asumió oficialmente el cuidado de Miguel, aunque Nicolás insistió en que también tuviera tiempo para ella misma. Contrataron a una nueva empleada para la limpieza y la casa volvió a ser un lugar tranquilo. Una tarde, mientras Carmen y Nicolás paseaban por el jardín con Miguel, él se detuvo. «Carmen, hay algo que quiero preguntarte». Ella lo miró, curiosa. «¿Qué?». Nicolás sacó una pequeña caja del bolsillo y se arrodilló. «Carmen López, ¿quieres casarte conmigo y ser la madre de Miguel oficialmente, para siempre?». Carmen se quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas. «Nicolás, ¿estás seguro? Nunca estuve tan seguro de algo en mi vida». Miguel, en los brazos de Carmen, aplaudió como si entendiera. Ella rió entre lágrimas. «Entonces sí quiero». Se besaron, con Miguel balbuceando feliz entre ellos. Por primera vez desde la muerte de Clara, Nicolás sintió que su familia estaba completa. Mientras tanto, en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Beatriz miraba las fotos de Nicolás y Carmen pegadas en su nevera. Las arrancó una por una con lágrimas de rabia en los ojos. Sabía que había perdido, pero una pequeña parte de ella aún se negaba a aceptarlo.